Iniciamos la historia republicana a partir del 14 de agosto de 1830. El primer periodo, por supuesto, el periodo floriano. Este periodo va de 1830 a 1845, con dos personajes. El presidente inicial de nuestro país, general Juan José Flores, que estará conduciendo los destinos del país en tres oportunidades, de 1830 a 1834, de 1839 a 1843. Busca la reelección inmediata, lo consigue, pero tan solo por 2 años. Ya veremos qué fue lo que pasó. Pero existe también otro personaje y muy importante, el primer ecuatoriano en llegar al solio presidencial, el doctor Vicente Rocafuerte Bejarano, que gobierna primero como jefe supremo de 1834 a 1835 y luego como presidente constitucional del Ecuador de 1835 a 1839. Pero veamos cómo fueron los gobiernos de estos primeros mandatarios de la naciente República del Ecuador. La República. Al general Juan José Flores le encargan la conducción de nuestro país a raíz de la separación de la Gran Colombia, con la condición de que convoque a una primera Asamblea Nacional Constituyente que busque hacer de nuestro país una república y luego elaborar un cuerpo de leyes o constitución. Efectivamente, esta primera Asamblea Nacional Constituyente se reunió en la ciudad de Riobamba el 14 de agosto de 1830 y estaba conformada por 21 diputados provenientes de 3 departamentos, Quito, Guayaquil y Cuenca. Necesario recalcar que más del 50% de estos legisladores eran extranjeros, pero vivían en dichos departamentos de nuestro país. Estos asambleístas fueron elegidos por el pueblo y debían reunir ciertas condiciones para ser designados en los departamentos señalados. Presidente de esta asamblea fue designado José Fernández Salvador, de Quito, que se encargó de elaborar un proyecto para que surja la primera constitución política del Ecuador. Una vez aprobada la constitución, se procedió a nombrar a las 2 principales autoridades y los designados por la asamblea fueron Juan José Flores, quien se convierte en presidente de la República del Ecuador, venezolano de nacimiento, pero nacionalizado en el Ecuador, que además representaba los intereses de los terratenientes de la sierra. El guayaquileño José Joaquín Olmedo fue designado vicepresidente de la República y contaba con el apoyo de la burguesía guayaquileña. Principales artículos de la primera Constitución. La primera Constitución de nuestro país se compone de 75 artículos y en la primera página consta la siguiente inscripción: en el nombre de Dios, autor y legislador de la sociedad. Es decir, se comenzó pidiendo la ayuda divina para que la Constitución sea buena. Señalamos los artículos más importantes. Artículo 1. Este artículo tiene 3 partes que prácticamente son las que han complicado la vida de nuestro país en esta vida republicana. Se crea, dice, la nueva República del Ecuador, que tendrá por límites los mismos que tuvo cuando fue reino de Quito, y lo conformarán 3 departamentos: Quito, Guayaquil y Cuenca. Lo correcto habría sido: se crea la República de Quito, que tendrá los mismos límites que tuvo cuando fue Real Audiencia de Quito, y cuyos departamentos serán Quito, Guayaquil, Cuenca, el departamento del Valle, del Cauca, Piura y Cajamarca.
Artículo 8. La religión oficial del pueblo ecuatoriano será la católica, apostólica y romana, y el Estado tendrá la obligación de protegerla. Artículo 9. Son considerados como ciudadanos ecuatorianos: A. Los nacidos en el territorio nacional. B. Los extranjeros que han prestado servicios relevantes al país. El artículo 12 dice: los requisitos para ser ciudadano ecuatoriano y por lo tanto poder elegir y ser elegido son los siguientes: tener 21 años de edad y ser casado, poseer una propiedad avaluada en 300 pesos, saber leer y escribir. Artículo 32. El Poder Ejecutivo será conducido por un magistrado con la designación de Presidente de la República, quien, ante su ausencia temporal o definitiva, será reemplazado por el Vicepresidente de la República. Artículo 33. Para ser presidente constitucional del Ecuador, se deben cumplir con los siguientes requisitos: tener 30 años de edad, ser ecuatoriano nacido en este país o extranjero que ha prestado servicios relevantes al mismo, tener una fortuna personal de 300,000 pesos oro, ser casado con una dama de la sociedad quiteña. Ningún ecuatoriano de aquellos días, nacional o por naturalización, tenía esos requisitos cumplidos. Flores, sí. Artículo 34. El presidente de la República durará 4 años en sus funciones y no podrá ser inmediatamente reelecto. Esta constitución fue aprobada en el mes de marzo de 1831, luego de la cual los 21 asambleístas se reunieron en el actual Colegio Maldonado de la ciudad de Riobamba, que en ese tiempo era el convento de los padres dominicanos, y designaron presidente al general Juan José Flores, vicepresidente al doctor José Joaquín Olmedo. Dominio del florianismo. Juan José Flores, un hombre de dudoso origen, nació en Puerto Cabello, Venezuela, el 1 de julio de 1800. Nunca se supo quién fue su padre. Mucho se habló de que era el capitán Religio Ramos español. Su madre fue una mujer de color llamada Rita, quien tomó el apellido Flores de la familia en donde trabajaba. Durante su niñez fue un niño de puerto que no tuvo ninguna educación. A los 13 años ingresó al ejército español con el grado de cabo. Un año más tarde, el capitán venezolano Solón designó a Flores como peluquero del libertador Simón Bolívar. Aquí surgió una amistad con el libertador y a los 14 años Flores ya es sargento del ejército patriota. Un joven con ambiciones y ansias de triunfar, consiguió rápidos ascensos y ocupó cargos muy importantes. Militarmente, a los 20 años era capitán, a los 25 coronel y a los 29 general de la República en mérito al triunfo obtenido en Tarqui. A los 30 años, presidente constitucional del Ecuador. En Quito, contrajo matrimonio con una adinerada terrateniente, su nombre, Mercedes Gijón y Vivanco. De esta forma, entró a pertenecer al selecto grupo de terratenientes de la sierra. Además, hizo gran amistad con los miembros de la Iglesia ecuatoriana, todo lo cual le sirvió para llegar al poder. La situación del indígena en el gobierno de Flores no mejoró para nada. Se sigue manteniendo el concertaje, que consistía en mantenerle
siempre endeudado al indígena, capaz de que nunca pueda abandonar las tierras de cultivo, y para asegurarse más de su trabajo se puso en vigencia la deuda por herencia, deuda que pasaba de generación en generación y que nunca terminaba. Además, se implementó la prisión por deudas. El trabajo en estas haciendas de la sierra para el campesino eran de 10 a 12 horas diarias durante 6 días a la semana. En cambio, en la costa, al inicio de la República, no se habían desarrollado grandes haciendas. Sintetizando, en la sierra existe el latifundio y a los dueños de tierras se les denomina terratenientes, los mismos que tienen el apoyo de la poderosa Iglesia Católica. En la costa se presenta el apoyo de capitales extranjeros, por lo que en esa zona existen los agroexportadores cuya principal producción ya era el cacao. Notemos que existe una gran diferencia entre sierra y costa. El agricultor de la sierra siembra sus productos, cosecha y vende internamente. El de la costa siembra, cosecha, vende al extranjero y se enriquece. Productos exportables en aquellos días eran la cascarilla, el palo de balsa y fundamentalmente el cacao. Por esta manera singular de producción va a existir un choque entre los terratenientes serranos y la burguesía costeña. Para evitar estos conflictos se pensó en un arbitraje de las Fuerzas Armadas que lograron controlar la situación, y desde esa época las Fuerzas Armadas se convierten en los árbitros de la política ecuatoriana. El primer gobernante de nuestro país no es un hombre planificador, constructor o estadista, por lo cual su gobierno será un verdadero caos. El militarismo extranjero se encuentra en el poder y es obsecuente servidor de los terratenientes de la sierra, grupo al que pertenecía el presidente de la República y su esposa. Juan José Flores es un hombre ambicioso. Su sueldo difiere enormemente con los demás funcionarios y trabajadores ecuatorianos. Por ser presidente de la República, tenía un sueldo anual de 12,000 pesos, cantidad fabulosa para la época. El ministro de gobierno, 3,000 pesos anuales. Los demás ministros, 1,200 pesos en el año, mientras que un profesor ganaba 120 pesos en el año. Para demostrar la diferencia hemos de manifestar que una vaca costaba 4 pesos. Todos querían tener uno de estos animales, pero no lo podían adquirir porque no tenían el dinero suficiente. El presupuesto anual del Estado en esa época, 387,973 pesos. El presidente Flores no se preocupó en lo más mínimo de la educación, a tal punto que municipalizó la misma en el país. En política internacional estuvo fatal, ya que perdimos ante Colombia los territorios de Pasto, Popayán, Cali, entre otros, con un total de 800,000 kilómetros cuadrados. Y lo perdimos porque no quiso verse involucrado en la muerte de Sucre. Y a cambio de estos territorios le dieron una espada de oro. Se complica la situación política del Ecuador cuando en 1832 renuncia a la vicepresidencia de la República el doctor José Joaquín Olmedo, profundizándose el distanciamiento entre Quito y Guayaquil. Fue reemplazado por otro quiteño, José Fernández Salvador. En Guayaquil, José Joaquín Olmedo fue nombrado prefecto de la provincia del Guayas y con esa calidad envió al general José Ignacio Hernández a posesionarse de las Islas Galápagos,
a nombre de dicha prefectura el 12 de febrero de 1832. En lo que tiene que ver con la política interna, en 1832 aparece el primer grupo opositor al gobierno de Flores. El nombre que tomaron fue el de Quiteño Libre. Su director fue Francisco Hall, un coronel de nacionalidad inglesa. Ese grupo va a publicar un periódico mensual también llamado Quiteño Libre y que está dirigido por Pedro Moncayo. Alcanzaron a salir 19 ejemplares. El último número presentó como editorial toda una página en negro indicando que el país estaba de luto por el mal gobierno de Juan José Flores. Esta situación indignó al presidente, que ordenó persecución y muerte para todos sus integrantes. Francisco Hall fue victimado, descuartizado y sus restos fueron colgados frente a la iglesia de San Agustín. El presidente Flores, previo a esta masacre, viajó a la ciudad de Guayaquil y a su retorno, claro, dijo no saber nada por haber estado ausente. Así termina este primer intento de erradicar el florianismo en el Ecuador. Vicente Rocafuerte, guayaquileño, fue parte del grupo del Quiteño Libre, por lo tanto, opositor del presidente Flores. Rocafuerte va a Guayaquil y conforma un grupo militarizado, dándole el nombre de Chihuahuas. No olvidemos que Rocafuerte vivió en México muchos años. Bueno, pues los Chihuahuas se enfrentaron a los gobiernistas florianos dirigidos por el general venezolano Pedro Mena. El 18 de junio de 1834, Rocafuerte es tomado prisionero y entregado al general Flores. En Guayaquil temían por la vida de Vicente Rocafuerte. Flores se traslada a Guayaquil para juzgar su conducta. Se entrevista en prisión con Rocafuerte y el resultado final fue que terminaron siendo extraordinarios amigos, mediante un acuerdo firmado por el cual Flores se comprometía que Vicente Rocafuerte sería el nuevo presidente de los ecuatorianos. De esta manera, nuevamente se une la burguesía guayaquileña y los terratenientes de la sierra, iniciándose los amarres políticos que han estado a la orden del día en nuestro Ecuador republicano. Vicente Rocafuerte, jefe supremo del Ecuador. Ante el ofrecimiento de Juan José Flores, y como las próximas elecciones serían en 1835, Rocafuerte es nombrado jefe supremo del Ecuador, pronunciando inmediatamente las siguientes palabras: Dios le ha iluminado al general Flores para dar ese paso. Rocafuerte recibió muchas críticas por haber aceptado este cargo, una de ellas por parte de su gran amigo, el doctor Pedro Moncayo. Todos dijeron que la actuación de Rocafuerte más parece una claudicación de ideales, una traición, un oportunismo. Para nadie era desconocido que, si bien Rocafuerte fue designado jefe supremo, tras bastidores Flores seguía gobernando. Ya como jefe supremo, Rocafuerte dio a conocer sus principios políticos que decían: libertad sin límites cuando uno es inferior, palo y más palo si llego a gobernar. Otro principio decía: es preferible el despotismo a la anarquía. La primera medida de Rocafuerte como jefe supremo fue tomar prisioneros a muchos de sus amigos liberales por haberse opuesto a ese pacto. Vicente Rocafuerte, segundo presidente constitucional del Ecuador. Nace en la ciudad de Guayaquil en 1783, mismo año en que nacía otro grande de América, Simón Bolívar, en Caracas.
pertenece a la burguesía guayaquileña, es decir, los nuevos ricos. Riqueza que provenía de su madre, doña Josefina Bejarano, dueña de grandes haciendas cacaoteras. Su educación la realizó íntegramente en los mejores colegios de Europa. Su profesión, abogado. Su ideología, liberal, a pesar de que muchos críticos dicen que Rocafuerte fue un liberal teórico y un conservador práctico. Asistió como diputado a las Cortes de Cádiz en 1813, pero representando a México, país en el que vivió muchos años. También representó a ese país como embajador en Inglaterra y Rusia. Algún tiempo vivió en Cuba como periodista, siempre representando a México. Como jefe supremo, convocó en la ciudad de Ambato a la segunda Asamblea Nacional Constituyente, que va a dictar la segunda constitución política del Ecuador, en la cual dedica todo un articulado al general Juan José Flores, del cual dice lo siguiente: se declara a Flores primer ciudadano del país y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Esta constitución declara a Flores ecuatoriano por nacimiento, por los servicios prestados al país. Luego de ser aprobada la constitución, los asambleístas reunidos en la ciudad de Ambato designaron como presidente de la República al doctor Vicente Rocafuerte, guayaquileño, y vicepresidente a Juan Bernardo León riobambeño. Rocafuerte era un político claro, violento y enérgico, a tal punto que varios críticos lo consideraban un dictador civil. En su discurso inicial nos demuestra claramente que su pasión fue la educación, y al respecto dijo: en mi gobierno la educación preferencial será para las masas, para el pueblo, porque pueblo culto y preparado es un pueblo deliberante, mas no servil ni obediente. Rocafuerte bien puede ser considerado como un déspota ilustrado, es decir, aquellas personas que decían todo para el pueblo, pero sin el pueblo. A diferencia de Flores, Rocafuerte fue un estadista que realizó grandes obras para la época. En 1839 terminaba su mandato y, de acuerdo con el pacto firmado 4 años atrás, Flores regresaba a la presidencia de la República y Rocafuerte pasaba a la gobernación de Guayaquil. El aspecto cultural en el gobierno de Rocafuerte. Sus obras fueron: por primera vez se realiza la clasificación de la educación en primaria con 6 años, secundaria con 6 años y superior o universitaria con el número de años que demanda su estudio. Creó el Ministerio de Educación. Dictó cursos de alfabetización para indígenas y mestizos. Se fundaron colegios como el San Vicente en Guayaquil y el San Bernardo de Loja. Fundó en Riobamba una fábrica de pizarras. Fue el pionero de la educación femenina. Creó en Quito, en el Beaterio de San Juan, el colegio Nuestra Madre del Perpetuo Socorro, llegando al país el maestro anglicano Isaac Wright, siendo su rectora doña Josefa Carrión de Quiñones. Esta creación casi le costó su destitución como presidente, ya que el pueblo decía que el presidente Rocafuerte, con la educación, quería pervertir a sus hijas. Por otro lado, implementó el método de educación lancasteriano. En 1838 creó un colegio militar en Quito y una escuela náutica en Guayaquil.
Fundó la Escuela de Medicina en Cuenca. Inició la costumbre de asistir personalmente a escuelas y colegios a tomar exámenes finales. Juan José Flores, por segunda vez en la presidencia de la República. En 1839, Juan José Flores es designado por el Congreso Nacional presidente constitucional del Ecuador para el periodo comprendido de 1839 a 1843. En esta oportunidad, su mérito principal fue autoeducarse, pues aprendió a leer y a escribir correctamente, y hasta se atreve a escribir poemas, así como también escribió la letra para un himno nacional del Ecuador. Fueron 4 años de tranquilidad, teniendo el respaldo en Guayaquil del doctor Vicente Rocafuerte en calidad de gobernador, realizando Rocafuerte 2 obras fundamentales como gobernador. Trata de eliminar, por lo menos en Guayaquil, el terrible mal de la fiebre amarilla. Y luego impulsó la construcción del primer submarino en el mundo. ¿Qué nombre le puso? Hipopótamo, que durante 30 minutos navegó en las oscuras aguas del río Guayas. Este barco se construyó en los astilleros de Guayaquil, que para la época eran los mejores de América del Sur, y fue una obra de José Rodríguez de la Bandera, director de la Escuela Naval de Guayaquil. En política, el tiempo pasa rápidamente y llegó el año de 1843. De acuerdo al pacto suscrito entre Flores y Rocafuerte, Rocafuerte debía venir de presidente de la República y Flores debía trasladarse a la gobernación de Guayaquil. Pero los tiempos cambian. Flores se siente fuerte y decide buscar la tercera reelección. Ojo, reelección inmediata, que lo conseguirá llamando a una tercera Asamblea Nacional Constituyente. Esta decisión logró un rompimiento definitivo entre Flores y Rocafuerte. Anécdotas para la historia. Solo 3 presidentes de la historia republicana del Ecuador han logrado la reelección presidencial inmediata. Juan José Flores en 1843. No terminó su mandato, fue destituido por el movimiento marxista. El otro fue Gabriel García Moreno en 1875. Ni siquiera pudo iniciar su tercer mandato, ya que fue victimado antes de que se posesione. Y finalmente, el economista Rafael Correa en el año 2008, un segundo periodo hasta el 2013, y en el 2013 un tercer periodo que ya concluyó en el año 2017. Tercera administración del general Juan José Flores. Sinceramente, Juan José Flores se creía el padre de la patria y consideraba que su permanencia en la presidencia era indispensable para la buena marcha del Ecuador, por lo que en 1843 rompe su amistad con Vicente Rocafuerte y termina el pacto firmado 4 años atrás, decidiendo hacerse reelegir para un nuevo periodo. Para lograr satisfacer su vanidad personal, dispuso la convocatoria a una tercera Asamblea Nacional Constituyente, la misma que dictará la tercera Constitución Política del Ecuador y designará al nuevo presidente constitucional de nuestro país. A esta tercera Constitución, una vez aprobada, el pueblo le dio el nombre de Carta de la Esclavitud, así llamada
porque consideraban que era un instrumento de dominación de Juan José Flores. Esta tercera constitución, en su primera página, omite el nombre de Dios, situación que disgustó a la Iglesia Católica. Los más importantes artículos de esta constitución son los siguientes. Artículo 9. Para ser ciudadano ecuatoriano se requiere saber leer, escribir y tener bienes económicos personales. Este artículo impidió que muchos ecuatorianos sean considerados como ciudadanos por falta de medios económicos. Artículo 35. Los senadores durarán 12 años en sus funciones y los diputados 8. Flores pidió que estos fueran vitalicios. Rocafuerte, como diputado, hizo cambiar el tiempo señalado. Artículo 36. Este artículo prohibió que los clérigos puedan ser senadores o diputados. Asimismo, se señalaron los requisitos de senadores y de diputados. Para senadores mínimo 40 años y vendrán 2 por provincia. Para diputado mínimo 25 años y serán designados en número proporcional a los habitantes de cada provincia. Artículo 55. La elección del presidente y vicepresidente de la República la hará una asamblea constituyente y a falta de ello el Congreso Nacional. Tomen en cuenta, todavía no existía la votación del pueblo. Artículo 57. Presidente y vicepresidente de la República durarán 8 años en sus funciones. Esta constitución atrajo contra Flores una violenta oposición de todos los sectores ecuatorianos, fundamentalmente por parte de la Iglesia Católica, que se encontraba resentida con el presidente por la omisión de Dios en la Constitución y por no dejarlos participar en la política. La Iglesia considera a esta Constitución como atea y contraria a los intereses de la misma. Además, la oposición con Rocafuerte a la cabeza protestaba porque con mucha facilidad se le entregaba facultades extraordinarias al presidente de la República para gobernar, y esto lo convertía en un dictador constitucional. Rocafuerte, viendo que todo se había aprobado, abandonó el Congreso Nacional, abandonó el país y voluntariamente se expatrió a la ciudad de Lima, acompañado de su esposa Baltasara Calderón. Rocafuerte dejó de existir en Lima a los 64 años de edad. Su cadáver retornó a Guayaquil en 1885 en el gobierno de Plácido Camaño. El presidente Juan José Flores debía gobernar el país por 8 años. Apenas lo hace por 2 hasta marzo de 1845, en que fue destituido por el movimiento marxista. Que quede claro, el término marxista viene por el mes de marzo, no por la ideología de Carlos Marx.